La mayoría de las personas cree que un combate comienza cuando se lanza el primer golpe. Pero quienes han estado realmente ahí saben que no es así. La pelea empieza mucho antes, en el silencio. En ese instante extraño en el que el cuerpo está quieto, pero la mente ya está luchando contra el miedo, contra el orgullo, contra la posibilidad de descubrir algo incómodo sobre uno mismo. Ahora imagina a un joven Bruce Lee de pie frente a otro hombre que ha venido con un solo propósito, demostrar que no debería enseñar lo que enseña. No era una exhibición. No había cámaras. No había aplausos. Solo una habitación cerrada y una pelea que nadie olvidaría. Lo que ocurrió ese día se convertiría en uno de los combates reales de Bruce Lee más decisivos de su vida. Pero hay algo que casi nadie cuenta sobre esa pelea. Bruce Lee ganó. Y aún así, salió de allí sabiendo que algo dentro de él estaba equivocado. Antes de que un combate comience, ocurre algo que casi nadie ve. No es el choque de los puños. No es el sonido seco de un golpe. Es el silencio que se instala en la mente cuando sabes que, en unos minutos, alguien intentará imponerse sobre ti, y tú tendrás que demostrar quién eres realmente. Años después, el mundo vería a Bruce Lee como una figura casi invencible. Un hombre cuya velocidad parecía desafiar la lógica, cuya presencia llenaba la pantalla y cuya filosofía transformó para siempre la manera en que millones de personas entendían las artes marciales. Pero antes de convertirse en un símbolo, era simplemente un hombre enfrentando presión. Presión cultural. Presión personal. Y algo aún más profundo, la presión de probar que tenía razón. En la década de los 60, dentro de ciertas comunidades chinas en Estados Unidos, enseñar artes marciales a personas que no pertenecían a esa cultura era considerado una traición a la tradición. Muchos maestros creían que esas técnicas debían permanecer dentro de un círculo cerrado, transmitidas solo a quienes compartían la misma herencia. Bruce Lee pensaba lo contrario. Para él, el conocimiento no debía vivir encerrado en reglas antiguas. Las artes marciales eran un camino humano, no un privilegio exclusivo. Esa idea lo colocó en el centro de una tensión silenciosa. Las críticas comenzaron a aparecer. Al principio fueron murmullos. Luego advertencias. Y finalmente desafíos. Entre quienes cuestionaban su postura estaba Wong Jack Man, un artista marcial disciplinado que representaba una visión mucho más tradicional del Kung Fu. Su reputación estaba construida sobre el respeto a las formas clásicas, al linaje, a la estructura. No era un enemigo personal. Pero en ese momento, se convirtió en el rival perfecto para probar una idea. Porque aquella pelea no era simplemente un enfrentamiento físico. Era un choque de filosofías. De un lado, tradición. Del otro, evolución. Mientras los rumores crecían, la presión también lo hacía. La posibilidad de un combate empezó a tomar forma en conversaciones discretas, en comentarios que circulaban entre estudiantes, maestros y observadores curiosos. Y en medio de todo eso estaba Bruce Lee. Joven. Impulsivo. Seguro de sí mismo, al menos en apariencia. Pero incluso los hombres más seguros sienten algo cuando se acercan a una pelea real. La respiración cambia. El cuerpo se prepara. Y la mente comienza a hacer preguntas que no siempre tienen respuestas claras. ¿Y si no funciona? ¿Y si lo que crees dominar no resiste cuando alguien realmente intenta detenerte? Es fácil hablar de técnica en un entrenamiento. Es fácil demostrar habilidad cuando el oponente coopera. Pero una pelea real no coopera con nadie. La psicología del combate es implacable. Enfrenta al luchador con algo que ningún estilo puede evitar, la incertidumbre. Porque en el momento en que alguien decide pelear contigo, el control desaparece. El sudor aparece antes de que el primer golpe sea lanzado. Las manos se sienten más pesadas. La respiración se vuelve más profunda. Y en ese instante ocurre algo que separa a los teóricos de los verdaderos luchadores.
El cuerpo recuerda todo lo que ha aprendido, pero la mente empieza a cuestionarlo. Bruce Lee había entrenado durante años. Había desarrollado una velocidad impresionante, una agresividad poco común y una confianza feroz en su capacidad para dominar una confrontación. Pero esa pelea sería diferente. No había espectadores buscando entretenimiento. No había coreografía. Solo dos hombres, intentando demostrar algo. Los combates reales de Bruce Lee nunca fueron elegantes como las películas que vendrían después. Eran rápidos, impredecibles y profundamente humanos. Lo que estaba a punto de ocurrir no solo pondría a prueba su técnica, también pondría a prueba su carácter. Porque cuando dos luchadores se enfrentan de verdad, algo invisible aparece en el aire. No es odio. No es rabia. Es una especie de espejo. Cada movimiento revela algo. Cada reacción muestra quién eres cuando el pensamiento se detiene y solo queda el instinto. Bruce Lee creía que aquella pelea terminaría rápido. Había entrenado para eso. Su estilo era directo, agresivo, diseñado para cerrar la distancia y dominar antes de que el rival pudiera reaccionar. Pero la realidad tiene una forma curiosa de romper las expectativas. Porque lo que ocurrió cuando finalmente comenzó el combate no fue lo que él esperaba. Y ese momento cambiaría para siempre la forma en que entendía las artes marciales. Porque a veces una pelea no te derrota. A veces, simplemente te revela. Y lo que reveló ese día uno de los combates reales de Bruce Lee fue una verdad que ningún maestro quiere descubrir. Que incluso cuando ganas, puedes darte cuenta de que aún no sabes pelear. Cuando finalmente llegó el momento, no hubo ceremonia. No hubo público acomodándose en silencio, ni luces, ni un presentador anunciando el combate. Solo una habitación cerrada. Un puñado de personas observando. Y dos hombres frente a frente. Uno de ellos era Bruce Lee. El otro, Won Jack Man. En ese instante no eran nombres destinados a la historia. Eran simplemente dos practicantes de artes marciales a punto de poner a prueba algo mucho más profundo que su técnica. Porque cuando una pelea es real, todo cambia. El aire parece más pesado. La respiración se vuelve más consciente. El cuerpo entra en un estado extraño, mitad tensión, mitad claridad. Es el momento en que la mente deja de teorizar y comienza a sobrevivir. Muchos años después, la gente hablaría de la velocidad de Bruce Lee como si fuera algo casi sobrenatural. Pero la velocidad, en una pelea real, no es lo primero que aparece. Lo primero que aparece es la decisión. La decisión de avanzar. Y Bruce Lee avanzó. No esperó. No midió distancia durante largos segundos. No adoptó la calma ritual que muchas escuelas tradicionales enseñaban. Se lanzó hacia adelante con la intención de terminar la pelea lo antes posible. Su estrategia era simple: cerrar la distancia, presionar, dominar el ritmo del combate antes de que el rival pudiera establecer el suyo. Eso era lo que había entrenado. Eso era lo que creía que funcionaría. Pero los combates reales de Bruce Lee no siempre seguían el guión que existía en su mente. Porque Won Jack Man no se congeló. No retrocedió como un estudiante sorprendido. Se movió. Y en ese movimiento ocurrió algo que muchas personas no entienden sobre la psicología del combate. Cuando dos luchadores se enfrentan de verdad, el plan desaparece. Cada reacción cambia el ritmo. Cada intento de control encuentra resistencia. Bruce Lee atacó con rapidez, lanzando golpes directos mientras avanzaba, intentando forzar al rival a retroceder sin espacio para reorganizarse. Pero Wong se desplazaba. Se movía lateralmente. Intentaba evitar la presión constante. La pelea dejó de ser un choque limpio de técnicas. Se convirtió en persecución. En movimiento. En resistencia. Y eso cambió algo dentro de Bruce Lee. Porque el combate no estaba terminando. Los segundos pasaban. El ritmo se aceleraba.
El cuerpo empezaba a exigir oxígeno. En los entrenamientos, muchas veces el control parece perfecto. Las técnicas salen con precisión. La distancia se calcula. Pero una pelea real destruye esa ilusión. En una pelea real, el cuerpo se fatiga. La respiración se vuelve más pesada. La mente tiene que decidir mientras el corazón late cada vez más rápido. Bruce Lee seguía presionando. Golpe tras golpe. Paso tras paso. Pero el combate no terminaba con la rapidez que él esperaba. Y esa diferencia, pequeña pero profunda, comenzó a molestarle. No porque estuviera perdiendo, sino porque estaba tardando demasiado. Para un luchador obsesionado con la eficiencia, con la idea de que el combate debía resolverse con rapidez absoluta, aquello era una señal incómoda. Algo no estaba funcionando como debía. Mientras la pelea continuaba, el cuerpo comenzaba a sentir la fricción de la realidad. El sudor en la frente. La respiración más fuerte. Los músculos trabajando con intensidad. Y dentro de esa presión física aparece otra batalla. La batalla interna. El momento en que la mente pregunta algo que ningún luchador quiere escuchar en medio de un combate. ¿Debería haber terminado ya? Los combates reales de Bruce Lee no eran elegantes. No eran coreografías limpias. Eran intensos, desordenados, llenos de pequeños ajustes que ocurren en fracciones de segundo. Bruce Lee seguía avanzando. Wong seguía moviéndose. La presión continuaba. Hasta que finalmente ocurrió. La distancia se cerró lo suficiente. El control apareció. El combate terminó. No fue una victoria espectacular. No fue un final cinematográfico. Fue simplemente el momento en que uno de los dos hombres dejó de poder continuar la pelea. Bruce Lee había ganado. Al menos, en términos visibles. Pero algo extraño ocurrió inmediatamente después. En lugar de sentir satisfacción, sintió incomodidad. Porque el combate había durado más de lo que él consideraba aceptable. Había tenido que perseguir. Había tenido que esforzarse más de lo esperado. Había tenido que experimentar algo que ningún maestro disfruta reconocer. La sensación de que su sistema todavía tenía límites. Ese día, uno de los combates reales de Bruce Lee no lo derrotó físicamente. Pero hizo algo más profundo. Le mostró que la forma en que estaba entendiendo el combate aún no era perfecta. Y para alguien como Bruce Lee, eso era imposible de ignorar. Porque algunos luchadores celebran una victoria. Pero otros hacen algo mucho más peligroso. Analizan cada segundo del combate hasta encontrar la verdad. Y lo que Bruce Lee estaba a punto de descubrir después de esa pelea cambiaría completamente su forma de entender las artes marciales. Después de que el combate terminó, la habitación volvió a llenarse de silencio. No el silencio tenso que aparece antes de pelear, sino ese otro silencio más profundo que llega cuando el cuerpo todavía siente la descarga de la pelea, pero la mente comienza a procesar lo que realmente ocurrió. El aire estaba pesado. La respiración aún fuerte. Los músculos todavía tensos por el esfuerzo. En términos simples, Bruce Lee había ganado. Pero algo dentro de él no estaba satisfecho. Ese sentimiento es difícil de explicar para alguien que nunca ha peleado de verdad. Porque desde afuera, ganar parece suficiente. La victoria se ve clara. El resultado parece definitivo. Pero los luchadores saben que el resultado no siempre cuenta la historia completa. Un combate puede revelar verdades incómodas incluso cuando terminas de pie. Bruce Lee no estaba pensando en la victoria. Estaba pensando en el tiempo. En cada segundo que la pelea había durado más de lo que él consideraba necesario. En cada momento en el que su oponente, Wong Jack-man, había logrado moverse, escapar, prolongar el enfrentamiento. Porque para Bruce Lee, la lógica del combate era simple. Si una técnica es verdaderamente efectiva, el enfrentamiento debe resolverse con rapidez.
La eficiencia no era solo una preferencia. Era una obsesión. Mientras el cuerpo recuperaba el ritmo normal de la respiración, su mente comenzó a revisar la pelea como si fuera una película proyectándose una y otra vez. Cada paso. Cada intento de cerrar la distancia. Cada segundo en que el combate continuó más de lo esperado. Y cuanto más analizaba esa experiencia, más clara se volvía una idea incómoda. Las artes marciales tradicionales estaban llenas de estructuras, formas, movimientos heredados durante generaciones. Pero una pelea real no respeta estructuras. No sigue coreografías. No espera a que completes una secuencia perfecta. La realidad del combate exige algo diferente. Exige adaptación. Exige velocidad de pensamiento. Exige eliminar todo lo que no sea absolutamente necesario. Ese fue el momento en que la experiencia comenzó a transformarse en algo más profundo que una simple pelea. Los combates reales de Bruce Lee empezaron a convertirse en preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas que ningún practicante de artes marciales puede evitar si realmente quiere entender lo que hace. ¿Para qué sirven las formas si el cuerpo no puede aplicarlas bajo presión? ¿Para qué sirven las tradiciones si ralentizan la respuesta en un combate real? ¿Para qué sirve un estilo si el estilo se vuelve una prisión? Bruce Lee entendió algo que muchos maestros preferían ignorar. Las artes marciales no debían ser museos. Debían ser herramientas vivas. Esa pelea había demostrado algo muy claro: incluso cuando un sistema funciona, puede no ser lo suficientemente eficiente. Y para un hombre obsesionado con la realidad del combate, eso era inaceptable. La reflexión se volvió intensa. No fue una decisión tomada en un instante. Fue un proceso. Un proceso alimentado por una incomodidad profunda. Bruce Lee no quería simplemente ganar peleas. Quería entender el combate. Quería reducirlo a su esencia. Eliminar todo lo que no fuera útil cuando la presión es real, cuando la respiración se acelera, cuando el cuerpo responde antes de que la mente tenga tiempo de pensar. Ese proceso lo llevó a cuestionar algo que pocas personas se atreven a cuestionar: la identidad marcial. Porque muchos artistas marciales se definen por el estilo que practican. El estilo se convierte en su bandera, su tradición, su orgullo. Pero Bruce Lee comenzó a ver algo diferente. Comenzó a ver el estilo como una limitación. Un marco rígido dentro de un mundo que exige fluidez. Los combates reales de Bruce Lee le estaban enseñando que la verdadera habilidad no consiste en seguir una forma. Consiste en responder a lo que está ocurriendo. En ese momento empezó a surgir una idea que más tarde cambiaría el mundo de las artes marciales. Una idea radical para su tiempo. Absorber lo útil. Descartar lo inútil. Añadir lo que sea auténticamente propio. No era solo una frase. Era una revolución mental. Significaba que ninguna tradición estaba por encima de la realidad. Que ninguna forma debía sobrevivir si no funcionaba bajo presión. Que el combate debía ser simple, directo, eficiente. La experiencia de aquella pelea se convirtió en una especie de laboratorio interno. Bruce Lee empezó a entrenar con una mentalidad diferente. Más velocidad. Más economía de movimiento. Menos rigidez. Más libertad. Cada ejercicio tenía un objetivo claro: reducir el tiempo entre la intención y la acción. Eliminar la distancia entre pensar y actuar. Convertir el cuerpo en una respuesta inmediata. En ese proceso, el combate dejó de ser solo una confrontación física. Se convirtió en una forma de investigación. Cada pelea era una prueba. Cada error, una pista. Cada dificultad, una oportunidad de descubrir algo nuevo. Los combates reales de Bruce Lee dejaron de ser simples enfrentamientos. Se transformaron en experiencias de evolución. Y esa evolución no era solo técnica. Era psicológica.
Porque cuando un luchador decide abandonar las formas rígidas, también abandona la seguridad que esas formas proporcionan. Ya no hay reglas claras. No hay una estructura que te diga exactamente qué hacer. Solo hay adaptación, presencia, conciencia del momento. Eso requiere algo más difícil que memorizar técnicas. Requiere confianza en uno mismo. Requiere aceptar que el combate es impredecible. Que el control total es una ilusión. Pero también requiere algo aún más importante. La capacidad de aprender de cada pelea. Incluso de aquellas que ganas. Especialmente de aquellas que ganas. Porque la pelea contra Won Jack Man no fue la derrota que muchos maestros tradicionales habrían necesitado para cambiar. Fue algo más extraño. Fue una victoria que reveló un problema. Y a veces, esas son las experiencias que más transforman a un ser humano. Porque perder puede ser fácil de explicar. Pero ganar y aún así sentir que algo está incompleto, obliga a mirar más profundo. Y Bruce Lee estaba dispuesto a mirar tan profundo como fuera necesario. Lo que surgió de esa búsqueda cambiaría para siempre su manera de pelear. Y también la forma en que el mundo entendería el combate. Pero la transformación aún no estaba completa. Porque entender el combate no significa solo mejorar la técnica. Significa descubrir algo mucho más difícil. Contra quien estás peleando realmente. Cuando el combate termina, algo curioso sucede. El ruido desaparece. No de inmediato, sino poco a poco. Como si el mundo necesitara unos segundos para recordar cómo era antes de que dos personas decidieran enfrentarse. El cuerpo todavía está cargado de adrenalina. La respiración sigue profunda. Los músculos aún vibran con la memoria del esfuerzo. Pero la mente empieza a descender. Después de cada uno de los combates reales de Bruce Lee, había un momento así. Un momento en el que la intensidad de la pelea se disolvía lentamente y lo único que quedaba era la verdad silenciosa de lo que había ocurrido. La gente suele imaginar el combate como una explosión de energía, como una tormenta de golpes y movimientos rápidos. Pero lo que viene después es muy distinto. Es quietud. Una quietud extraña que solo aparece cuando el cuerpo ha atravesado una experiencia extrema y comienza a regresar a la calma. En ese estado, Bruce Lee hacía algo que muchos luchadores evitan. Pensaba. No en la victoria. No en la reputación. Pensaba en los detalles. En cada instante del combate. Porque incluso después de ganar, la pelea contra Won Jack Man había dejado una marca que no se veía desde afuera. No era una herida física. Era una inquietud. Una sensación persistente de que el combate había revelado algo que aún necesitaba ser comprendido. Ese es uno de los aspectos más honestos de la psicología del combate. Una pelea real nunca termina completamente cuando el cuerpo deja de moverse. Continúa dentro de la mente. Cada gesto del rival vuelve a aparecer en la memoria. Cada decisión tomada bajo presión se examina con una claridad que no existía durante el combate. Y en ese proceso, el luchador descubre algo que pocas personas fuera del mundo del combate entienden. Las peleas no solo dejan golpes. Dejan preguntas. Preguntas sobre la velocidad. Sobre la estrategia. Sobre la forma en que el cuerpo respondió cuando la presión era real. Los combates reales de Bruce Lee eran exactamente eso, experiencias que dejaban ecos. No importaba si la pelea había durado segundos o minutos. Siempre quedaba algo. Una pequeña señal de que el proceso de aprendizaje nunca terminaba. El cuerpo se enfría. El sudor se seca. La respiración vuelve a la normalidad. Pero la mente sigue trabajando. Bruce Lee entendía que el verdadero entrenamiento no termina cuando acaba la pelea. En muchos sentidos, comienza ahí. Porque el momento posterior al combate es el instante en el que el ego baja la guardia. Cuando el orgullo ya no está ocupado demostrando nada. Cuando el cuerpo ya no está distraído por la supervivencia inmediata.
Es entonces cuando aparece la verdad. Y la verdad de un combate rara vez es simple. A veces revela debilidades. A veces confirma intuiciones. Y otras veces, como ocurrió en uno de los combates reales de Bruce Lee más influyentes, deja claro que incluso una victoria puede contener una lección incómoda. Bruce Lee no ignoró esa lección. No la ocultó. La estudió. La examinó con la misma intensidad con la que entrenaba sus golpes. Porque comprendía algo fundamental: cada pelea es un mensaje. Un mensaje del cuerpo. Un mensaje de la mente. Un mensaje sobre lo que funciona cuando la presión elimina todas las ilusiones. En ese estado de descenso, cuando la tormenta del combate se ha disipado, el luchador tiene dos opciones. Puede aferrarse a la victoria y seguir adelante sin cuestionarse nada. O puede hacer algo mucho más difícil. Puede escuchar lo que la pelea intentó enseñarle. Bruce Lee eligió escuchar. Y esa decisión lo llevó a un camino que transformaría no solo su forma de pelear, sino también su forma de entender la vida. Porque la disciplina marcial nunca fue solo una cuestión de golpes o técnicas. Era una forma de exploración. Una forma de descubrir hasta dónde podía llegar el ser humano cuando enfrentaba la presión con honestidad. Los combates reales de Bruce Lee no terminaron cuando el último golpe fue lanzado. Continuaron en su entrenamiento. En su reflexión. En la manera en que reconstruyó cada aspecto de su práctica marcial. Porque después de la pelea, cuando el silencio finalmente regresa, es cuando el luchador se encuentra cara a cara con algo más profundo que cualquier rival. Se encuentra con la verdad de sí mismo. Con el paso de los días, la intensidad del combate desaparece del cuerpo. Los músculos dejan de doler. La respiración vuelve a su ritmo normal. El sudor y la fatiga se convierten en un recuerdo. Pero la mente sigue trabajando. Eso es algo que Bruce Lee comprendía profundamente. Para él, un combate no era solo un momento de confrontación física. Era una experiencia que continuaba transformándose con el tiempo, como una pregunta que se expande lentamente dentro de la conciencia. Los combates reales de Bruce Lee no terminaban cuando la pelea acababa. Comenzaban a revelar su verdadero significado después. Porque cada pelea deja una huella invisible. Una forma distinta de mirar el mundo. Una nueva comprensión de lo que significa enfrentarse a la presión, al miedo y a la incertidumbre. Bruce Lee empezó a aplicar esas lecciones mucho más allá del combate. La disciplina marcial dejó de ser únicamente una práctica física. Se convirtió en una forma de vivir. Cada entrenamiento era una oportunidad para refinar la percepción. Cada movimiento era una investigación sobre la eficiencia. Cada error era un recordatorio de que el crecimiento exige una honestidad brutal. La psicología del combate empezó a integrarse con la psicología de la vida cotidiana. Porque Bruce Lee entendía que el miedo que aparece antes de una pelea es el mismo miedo que aparece cuando una persona enfrenta decisiones importantes en su vida. El miedo a fallar. El miedo a quedar expuesto. El miedo a descubrir que todavía no eres la persona que creías ser. Pero las artes marciales le habían enseñado algo esencial. El miedo no desaparece evitando la confrontación. El miedo se transforma cuando decides enfrentarlo. En el combate, eso significa avanzar cuando el cuerpo quiere retroceder. En la vida, significa actuar cuando la duda intenta paralizarte. Los combates reales de Bruce Lee se convirtieron en metáforas vivas de ese principio. Cada pelea mostraba que el control no consiste en eliminar el miedo, sino en aprender a moverse a través de él. Esa comprensión cambió su manera de entrenar. Su disciplina se volvió más clara, más directa. Ya no buscaba acumular técnicas ni demostrar dominio sobre un estilo particular. Buscaba algo más profundo, la capacidad de responder a cualquier situación con simplicidad y presencia. En lugar de repetir movimientos sin cuestionarlos, Bruce Lee comenzó a observar cómo cada acción afectaba su percepción del momento. Si una técnica era demasiado compleja, la eliminaba.
Si un movimiento ralentizaba su reacción, lo descartaba. Si una idea limitaba su libertad de adaptación, simplemente la dejaba atrás. Ese proceso no era fácil. Significaba abandonar certezas. Significaba aceptar que el aprendizaje verdadero requiere desmantelar constantemente lo que cree saber. Pero esa era precisamente la esencia de su filosofía. Absorber lo útil. Descartar lo inútil. Añadir lo que sea auténticamente propio. Con el tiempo, los combates reales de Bruce Lee dejaron de ser eventos aislados en su historia personal. Se convirtieron en capítulos de un proceso mucho más grande, la construcción de una mente capaz de mantenerse clara bajo presión. Y esa claridad no se limitaba al combate. También aparecía en la manera en que enfrentaba los desafíos de la vida. En su forma de trabajar. En su manera de pensar. En su capacidad para observar el mundo sin quedar atrapado en las expectativas de los demás. Bruce Lee entendía que cada ser humano enfrenta combates invisibles todos los días. No siempre son peleas físicas. A menudo son luchas internas. La lucha contra la duda. La lucha contra la pereza. La lucha contra el miedo a cambiar. Y en ese sentido, la disciplina marcial se convierte en una herramienta poderosa. Porque enseña algo que pocas experiencias enseñan con tanta claridad: la presión revela quién eres realmente. Cuando el cuerpo está cansado. Cuando la mente quiere rendirse. Cuando la situación exige una respuesta inmediata. Es en esos momentos cuando se descubre el verdadero carácter. Los combates reales de Bruce Lee le habían enseñado que la victoria más importante no es derrotar a otro luchador. La victoria más importante es mantener la claridad cuando el mundo se vuelve caótico. Mantener la calma cuando el miedo intenta dominarte. Mantener la capacidad de actuar cuando la duda intenta detenerte. Y esa es una lección que no pertenece solo al mundo del combate. Pertenece a cualquier persona que esté intentando crecer, evolucionar y superar sus propios límites. Porque, al final, cada desafío que enfrentamos tiene algo en común con una pelea. Existe un momento de decisión. Un instante en el que debemos avanzar o retroceder. Un punto en el que descubrimos si nuestra disciplina es real o si solo era una idea cómoda. Bruce Lee aprendió esa lección en los combates reales de Bruce Lee. Pero lo que hizo con esa lección fue lo que realmente cambió su vida. La convirtió en una forma de vivir. Una forma de observar. Una forma de enfrentarse al mundo con una mente flexible y un espíritu indomable. Porque para él, el combate nunca fue simplemente una pelea. Fue un espejo. Un espejo que reflejaba, con absoluta honestidad, la relación entre la mente, el cuerpo y el momento presente. Y cuando una persona aprende a mirar ese espejo sin miedo, comienza a descubrir algo que va mucho más allá de cualquier estilo de lucha. Comienza a descubrir su verdadera naturaleza. Al final, todo vuelve al silencio. No el silencio que aparece antes de una pelea, cuando el aire se llena de tensión y el cuerpo se prepara para el choque. Sino un silencio diferente. Más profundo. Más honesto. El tipo de silencio que llega cuando todo ha terminado. Con el paso del tiempo, muchas historias comenzaron a rodear la vida de Bruce Lee. Algunas lo describían como un luchador casi perfecto. Otras como un genio que había nacido con una comprensión extraordinaria del combate. Pero la verdad era más humana. Más compleja. Y en muchos sentidos, más inspiradora. Porque la pelea que cambió su vida no fue necesariamente la más espectacular. No ocurrió frente a miles de personas. No se convirtió en un momento legendario en el instante en que sucedió. Fue simplemente una pelea real. Un enfrentamiento entre dos hombres que defendían ideas distintas sobre las artes marciales. Uno de ellos era Bruce Lee. El otro era Wong Jack Man. Y aunque el resultado fue una victoria, la experiencia dejó algo mucho más importante que el resultado. Dejó una pregunta. Una pregunta que seguiría resonando durante años dentro de la mente de Bruce Lee.
¿Qué significa realmente pelear? Al principio, la respuesta parecía simple. Pelear significaba dominar al rival. Ser más rápido. Más fuerte. Más eficiente. Pero los combates reales de Bruce Lee le enseñaron algo diferente. Le enseñaron que el combate no es solo una prueba física. Es una confrontación con uno mismo. Cada pelea revela algo que normalmente permanece oculto. Revela cómo reacciona tu mente cuando el miedo aparece. Revela si tu cuerpo puede adaptarse cuando la situación se vuelve impredecible. Revela si tu ego es más fuerte que tu capacidad de aprender. Y quizás esa fue la mayor lección de aquella pelea. Bruce Lee ganó, pero no se permitió creer que había terminado su camino. En lugar de eso, decidió cuestionarlo todo. Cuestionó las formas. Cuestionó los estilos. Cuestionó incluso su propia manera de entender el combate. Ese cuestionamiento lo llevó a una conclusión que transformaría la forma en que el mundo vería las artes marciales. El verdadero poder no está en aferrarse a una forma. Está en la capacidad de cambiar. De adaptarse. De moverse con la realidad en lugar de resistirse a ella. Por eso, cuando Bruce Lee hablaba del combate años después, rara vez lo hacía como una simple confrontación entre dos luchadores. Hablaba de algo más profundo. Hablaba de la relación entre la mente y el momento presente. Hablaba de la libertad que aparece cuando dejas de intentar controlar cada movimiento y aprendes a fluir con lo que está ocurriendo. Los combates reales de Bruce Lee no fueron solo episodios en la historia de un artista marcial. Fueron momentos de descubrimiento. Momentos en los que la realidad rompía las ilusiones y dejaba ver algo más auténtico. Algo más cercano a la naturaleza humana. Porque, al final, cada pelea contiene una pregunta. Una pregunta silenciosa que aparece cuando el cuerpo se mueve antes de que la mente tenga tiempo de pensar. ¿Quién eres cuando la presión es real? ¿Quién eres cuando el miedo aparece? ¿Quién eres cuando ya no puedes esconderte detrás de teorías o palabras? En ese instante, el combate se convierte en un espejo. Un espejo que no muestra tu estilo. Ni tu reputación. Ni tu historia. Solo muestra tu verdad. Bruce Lee entendió eso. Y una vez que lo entendió, su manera de pelear cambió para siempre. Pero quizás la lección más importante no pertenece solo a los luchadores. Pertenece a cualquiera que haya sentido miedo antes de enfrentar un desafío. Porque todos, en algún momento, nos encontramos frente a nuestro propio combate. No siempre es físico. A veces es una decisión difícil. Una situación que exige valentía. Un momento en el que debemos avanzar aunque no estemos seguros del resultado. En esos momentos, la vida funciona exactamente como un combate. No importa cuánto hayas estudiado. No importa cuántas teorías conozcas. Lo único que importa es lo que haces cuando llega el momento. Y tal vez por eso aquella pelea, perdida en el tiempo entre tantos combates reales de Bruce Lee, terminó siendo una de las más importantes. No porque definiera quién era, sino porque lo obligó a descubrir quién podía llegar a ser. Y cuando ese descubrimiento ocurre, algo cambia para siempre. El combate deja de ser una lucha contra el mundo. Se convierte en una forma de entenderlo. Porque al final, la pelea más difícil no ocurre frente a otro hombre. Ocurre en ese espacio silencioso donde la mente decide si avanzará o si retrocederá. Y en ese momento, como en el combate, solo existe una pregunta.